Y en este nuevo laboratorio de aprendizaje vamos a trabajar los conceptos básicos de la ley del seno. Bienvenidos. Es importante tener en cuenta que la ley del seno aplica para cualquier triángulo. Esto es lo primero importante a tener en cuenta el día de hoy. Ahora, cuando nosotros hablamos de cualquier triángulo, hasta el momento hemos venido trabajando los triángulos que son rectángulos, es decir, los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Y cuando nosotros trabajamos triángulo rectángulo o solución de triángulo rectángulo, básicamente utilizamos el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Hasta el momento nosotros hemos utilizado estas dos maneras de resolver un triángulo rectángulo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo? Entonces, cuando el triángulo no es rectángulo, no tiene un ángulo de 90 grados y ese tipo de triángulos los llamamos oblicuángulos. Y básicamente ahí vamos a aplicar la ley del seno. Entonces, vamos a ver qué es lo que realmente significa eso. Cuando nosotros tenemos un triángulo oblicuo-ángulo, por ejemplo, algo así, vamos a identificar los vértices A, B y C y los respectivos ángulos. En este caso, ángulo A, ángulo C y ángulo B. Usualmente podemos diferenciarlos de esta manera. Ahora, enfrente de cada ángulo, por ejemplo, en este caso, enfrente del ángulo A, se va a encontrar el lado A minúscula. Enfrente del ángulo B, por ejemplo, se va a encontrar el lado B minúscula. Y enfrente del ángulo C, se va a encontrar, por ejemplo, el lado C minúscula. ¿Cómo escribimos entonces el teorema del seno de acuerdo a esta información? Vamos a establecer una relación entre, por ejemplo, un ángulo y el seno de su respectivo lado opuesto. Y esa relación va a ser igual a un lado y el seno del respectivo lado opuesto. Y esa relación va a ser igual al otro lado y el seno del respectivo lado opuesto. Por ejemplo, A sobre el seno del ángulo A, esta relación va a ser igual a la relación, por ejemplo, B sobre el seno de B, y esta relación a su vez va a ser igual a C sobre el seno de C. Listo. Ahora bien, como son relaciones, también la podemos escribir de la siguiente manera. Seno de A relacionado con su lado opuesto, seno de B relacionado con su lado opuesto, o seno de C relacionado con su lado opuesto. Es una manera distinta de escribir la ley del seno. Entonces, ¿qué información necesito para poder aplicar el teorema del seno en un triángulo oblicuo-ángulo? Te voy a mostrar tres ejemplos. Si yo tengo la siguiente información, es decir, un ángulo y su respectivo lado opuesto, ya ahí tengo una pareja. Esto es lo primero que yo debo identificar. Y adicional a esta pareja puedo tener cualquier otra información del triángulo. En este caso tengo un lado. Entonces, ¿cómo plantearía el teorema del seno? De la siguiente forma. Puedo escribir 9 metros relacionado con su respectivo seno del ángulo opuesto, que sería 106 grados, va a ser igual a 3 metros relacionado con el seno de su respectivo ángulo opuesto, que en este caso sería B. O también puedo escribir seno de 106 grados relacionado con 9 metros va a ser igual al seno de B relacionado con 3 metros. Observa que en este caso son 4 elementos, 1, 2, 3 y 4, y siempre el propósito es hallar uno de esos 4. Hagamos otro planteamiento básicamente del teorema del seno. En este segundo triángulo, ¿qué información tengo? Tengo un ángulo, su respectivo lado opuesto, que es una pareja,
y tengo otra información, otro ángulo del triángulo. Entonces, ¿cómo plantearíamos el teorema del seno? Puede ser seno de 18,68 grados dividido entre 3 metros igual a seno de 106 grados dividido o relacionado entre el respectivo lado opuesto, que en este caso sería C minúscula. O podría plantearlo así, 3 metros relacionado entre el seno de 18,68 igual a C relacionado con el seno del respectivo lado opuesto. Vamos a hacer un último ejemplo. En este caso tengo un ángulo, su respectivo lado opuesto y otra información adicional. En este caso, la longitud de uno de los lados o de los catetos. Entonces, podemos escribir seno de 55,32 relacionado con su lado opuesto, que es 7,47 metros, igual, por ejemplo, al seno de C relacionado con 9 metros. Una forma distinta de escribir esto puede ser 7,47 metros relacionado con el seno de 55,32 grados igual a 9 metros relacionado con el seno de C. Bien, hasta el momento te he dado 3 ejemplos distintos para que tú puedas plantear la ley del seno. Vamos a hacer una práctica. En este caso te voy a mostrar estos dos triángulos y lo que te voy a pedir en estos dos triángulos es que tú coloques los respectivos vértices A mayúscula, B mayúscula, C minúscula y los lados y puedas plantear el teorema del seno con la información que tienes. Y aquí tienes la respuesta. Entonces verifica cómo planteaste tú la ley del seno con la información del primer triángulo, con la información del segundo y compárala con lo que yo te estoy mostrando en este momento para que puedas seguir practicando. Si tienes alguna duda, te invito a que me lo dejes en los comentarios o también puedes seguir viendo el video las veces que necesites y dejar tus preguntas también en el feed.